Hola, quiero compartirte algo que surgió en base a una situación eh, el día de hoy y me pareció interesante, me parece que surgió algo que es interesante compartir. Lo puedo sintetizar en una frase, en una expresión, que es algo así como: las situaciones tienen más información de la que podés procesar. Muchas veces para tomar una decisión, cuando hay algo que no sabes, a veces la sensación de no saber qué decisión tomar proviene porque sentís mm, que en la situación hay más cosas en juego, más factores en juego de lo que podés dar cuenta. Y a veces tenemos la sensación de que quisiéramos tener toda esa información en cuenta para poder procesarla y llegar computacionalmente a la conclusión de qué opción es la que se debe tomar. Pero a veces no sabes o sentís que no está claro, y a veces es interesante esto de recordarnos que hay más dinámica, más proceso, más campo, más información de la que podés dar cuenta. Y a veces en esos casos tenés que permitir que tu espacio de sensibilidad somático, te diría, es algo que generalmente para nosotros, de la manera que habitualmente percibimos, lo podríamos llamar corporal, porque estamos habituados a procesar todo con una parte de nuestra somática, que es lo que asociamos con la cabeza, que está asociada a algunas formas de procesamiento, y tenemos esta idea o esta percepción de que eso está separado de otras formas, otras dinámicas de procesamiento y de participación, y llamamos a uno mental y a lo otro somático, como si fueran cosas diferentes, ¿no? Pero creo que si consideramos esa división, esto tiene más que ver con lo somático. Y a veces hay una especie de inteligencia que te va mostrando momento a momento como cierto devenir espontáneo. La situación se va revelando mientras va ocurriendo, mientras va transcurriendo tiempo, y vos permitís que ocurra una situación de no saber. El problema, entre comillas, es que a veces este proceso trasciende los parámetros de lo que nuestra personalidad habitual considera correcto e incorrecto. De hecho, muchas veces forzamos y apuramos ciertas resoluciones porque algo en lo que consideramos el acuerdo entre nosotros y nuestro entorno implica que tenemos que resolver o tener una especie de claridad respecto a algo, y si no está, eso tiene que resolverse muy rápido, en un tiempo determinado. Pues a veces no tenemos esa claridad, a veces estamos obligados absolutamente a que eso se resuelva, y la mera obligación nos pone en una situación de resolución que resuelve la situación. Pero a veces podemos eh, darle más tiempo a esta situación, aunque eso conflictúe con cierta expectativa de cómo debería ser esa resolución. Pero si esa resolución no es tan clara, porque en tu sensibilidad hay esta sensación de que esta situación tiene más información de la que podés dar cuenta, a veces nos resistimos
a estos procesos más impredecibles, sobre todo si ese procesamiento, ese tiempo o el posible resultado de esto puede poner en cuestión el acuerdo de predecibilidad que tenemos con nuestro entorno, porque consideramos que ya sea el resultado de ese proceso o el tiempo que puede llevar puede ser incorrecto, lo que otros perciben como incorrecto. Por supuesto que no ignoramos esto, no necesitamos que no nos importe, pero tampoco podemos hacer lo que querramos, pero no es lo más recomendable. Si sentimos esta densidad de proceso en una situación, no es tampoco recomendable forzar ese colapso de esa situación. A lo que quiero llamarte la atención es a esto que llamaba reconocer que la situación tiene más información de la que podés dar cuenta y tal vez más información o más proceso que lo que esos marcos de correcto e incorrecto predefinen. A veces las situaciones, muchas veces para que una situación sea interesante realmente, eso implica necesariamente ir más allá de lo esperable. Y eso le puede molestar a algunas personas. Pero vos imaginate que en tu vida nunca hayas tomado ninguna decisión o ninguna resolución o ningún proceso que no le haya molestado a alguien. Es muy poco lo realmente jugoso e interesante que hubiera ocurrido en tu vida. De hecho, si vos te fijas, las historias, las películas, las historias narran precisamente esto. Generalmente comienzan con una situación en la que todo está normal y presentan cómo se van dando una serie de factores y cómo él o los protagonistas o los diferentes personajes se encuentran con algo que los llevan más allá de sus modelos habituales y el punto es cómo evoluciona y entre comillas se resuelve eso. Por supuesto, todo es un continuo de reacomodamientos. Pero vos fíjate, imagínate que en una historia, cualquier historia, todo empezara como debe ser, siguiera como debe ser y nada pasa. No habría historia. Por eso nos interesan estas cosas, porque van más allá de lo que es habitual, de lo que es nuestro algoritmo normal de funcionamiento. En esas situaciones, generalmente los personajes o los protagonistas sienten que hay más información de la que pueden procesar habitualmente. Ahora, lo que yo te propongo es que muchas veces cuando pasa esto, los personajes o nosotros reaccionamos en base a lo pasado para intentar aplicar eso a esto. Lo que te quiero proponer es que hay una forma de inteligencia espontánea en la cual, y no estoy hablando de evadirnos, no estoy hablando de tapar cuando una situación nos convoca, no estoy hablando de eso, de la evasión. Estoy hablando de todo lo contrario. De hecho, evadirnos de algo es un escape, pero cuando la situación nos desafía también, recurrir a lo siempre conocido, al modo habitual o al modo entre comillas correcto, es también una forma de evasión, es una manera de desconectarnos de ese proceso en el que estamos inmersos. Que por supuesto no funciona, puede calmar un poco las aguas en el momento, pero no es lo que ese momento necesita. Hay un concepto que en un momento me comentó una persona que se dedica a la coreografía, a la danza, que llamaba la necesidad del momento. Estos conceptos no son fijables, no es que siempre hay tal o cual necesidad del momento o que es absolutamente objetiva. Esto es dinámico, es multifacético, es multidimensional. No hay un algoritmo que pueda aclarar la necesidad del momento de manera definitiva.
Pero te quiero proponer esto, que a veces, digámoslo de esta manera, la presencia sensible, abierta, en el momento, es la que permite notar esta sobreabundancia de información y de algo y de campo en este momento, y que también puede, sin desconectarse de la situación, no forzar una resolución por lo esperable y permitir que en el estar en esa situación sin salir corriendo, ni negarla, ni reaccionar, pueda ocurrir otro tipo de devenir. Hay una inteligencia intuitiva, llamémosle. Entonces te quería proponer esto, que observes cómo en las situaciones a veces hay más información de la que podemos dar cuenta o la de que o más información respecto a la cual nuestros esquemas habituales de respuesta no llegan a abarcarlo y uno siente claramente que hay algo más ocurriendo. Incluso cuando algo pueda parecer incorrecto o inesperado, a veces es importante darnos cuenta, ¿no? No me refiero a la compulsión de la oposición o de protestar porque sí o algo. Hay veces que es importante sentir aquí hay algo más. Hay como algo que quiere nacer en este momento. Y la única manera de realmente fluir con el flujo, con el proceso, es notar esto y notar como participantes en esto. No lo notamos como una especie de guardia externo que lo mira de afuera, sino que lo notamos como participantes, como somos ese campo de alguna manera. Ojalá sea interesante y útil.